Hola, os quería mostrar la adaptación de nuestra tecnología al producto e-periódico del Periódico de Cataluña. Este proyecto se inició hace 2 años, siguiendo un poco las directrices que entonces marcaba el New York Times. En el 2008 el New York Times lanzó su producto Times Reader, que fue la base de su sistema de pago, que en la actualidad cuenta con unos 280.000 suscriptores. Bueno, aquí tenemos el Times Reader del New York Times. Básicamente el Times Reader reconsidera todo lo que se usa habitualmente en un web. Para empezar, no es un web, es una aplicación Air que se instala en el ordenador del cliente. Como podéis ver, esta parte es la Home. La Home se estructura en columnas, al igual que el resto de índices. Como podéis ver, estos son los índices. Ahora os voy a enseñar cómo fue la adaptación de nuestra tecnología al producto e-periódico del Periódico de Cataluña, siguiendo un poco, inspirándonos en la experiencia del New York Times. Vamos a empezar mirando la portada. A diferencia del New York Times, nuestra portada cambia y es totalmente diferente en cada número del periódico. Esto lo hacemos para que toda la fuerza de las portadas del periódico en la versión impresa se pueda trasladar, pero con personalidad propia también, pero se pueda trasladar de alguna forma a la versión digital. Si ahora vamos a un índice, podéis observar cómo los índices, en nuestro caso, no son igual que la portada, a diferencia de lo que ocurría en el New York Times. De hecho, cada uno de nuestros índices se adapta en su plantilla para intentar minimizar el espacio blanco que deja dentro del área de maquetación. Como podéis ver, me estoy moviendo y portada, índice del tema del día, índice de opinión, índice internacional, índice de política. Y si voy a índice de cosas de la vida, cada índice es diferente. Esto es una gran diferencia con respecto a lo que pasaba en el New York Times, en los que todos los índices eran iguales y aparecían grandes calles blancas que nuestro sistema intenta minimizar para dar un aspecto más elegante al sistema. Si ahora navegamos dentro de una noticia, podéis ver que la estructura del texto es en forma de columna y que el texto incluso está justificado y con partición para que la lectura sea correcta, a diferencia de lo típico en un web. También cuenta con fotos y galerías de fotos. Voy a intentar ahora enseñaros una galería de fotos. Aquí tenéis galerías de fotos. La navegación, para que el usuario pudiera navegar rápidamente entre noticias, se puede hacer usando el teclado y el ratón. En este tipo de navegación, usar el teclado es muy cómodo. Usan, como podéis ver, publicidad no intrusiva, es decir, el área de la información, ya que es un producto de pago, tiene más importancia que la publicidad. La publicidad aparece siempre en la parte inferior y no afecta a la lectura de lo que sería la noticia, la información. Un aspecto muy interesante es que se adapta a las diferentes pantallas. Si pulso aquí, bueno, voy a resizear la pantalla del Times Reader y veréis cómo al soltar, veis, ha cambiado el número de columnas. Ahora trabaja a 3 columnas. Y si maximizo a toda pantalla, veis que trabaja a 5 columnas. Esto lo hacen así para que el usuario tenga que hacer la menor cantidad de movimientos para leer una noticia. O sea, este es un producto muy estudiado para la lectura. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, una noticia. Como podéis ver, disponemos de nuestras noticias, también están justificadas, también tienen partición, pero nuestras noticias tienen más elementos de riqueza visual, como pueden ser antetítulos, subtítulos. El sistema de navegación puede ser por teclado o, como habéis visto, también puede ser un sistema de navegación basado en ratón.
os quería enseñar la publicidad. Como podéis ver, nosotros disponemos de publicidades a pantalla completa, que tampoco son intrusivas, aparecen cada ciertas páginas, mientras el usuario va navegando y pasando páginas. Pero también disponemos anuncios en la parte inferior que tampoco son intrusivos y seguimos la filosofía del New York Times, es decir, la publicidad no impide la lectura, ya que es un producto de pago. Siguiendo con el análisis de una noticia, podemos ver en el apartado internacional, por ejemplo, como que podéis ver, tenemos las fotos. Si pulsamos en una foto, obtenemos una foto de mayor calidad, y si pulsamos 1.1, veis, obtenemos una foto en alta calidad, y estáis viendo la velocidad de navegación y la velocidad de carga de fotos. Esta es otra gran diferencia que tiene el New York Times, la tiene, y nosotros también, con respecto a un web tradicional. La velocidad a la que un usuario puede leer o pasar noticias en nuestro sistema es muy alta en comparación a la de un web tradicional. Podemos tener un gráfico, aquí tenéis un gráfico, este gráfico lo podemos hacer, ¿veis? Lo he hecho grande pulsando el botón a toda pantalla y no ha perdido calidad. Esta es otra diferencia con el New York Times, trabajamos con gráficos vectoriales. Vamos a hacer una experiencia de paso de noticias. Podéis ver la velocidad a la que pasamos noticias y anuncios. Os podéis imaginar si esta velocidad es factible en un web tradicional. Un web tradicional con poca probabilidad podría pasar noticias a esta velocidad. Vamos a deportes. Observar nuestra velocidad de navegación en deportes. Otro aspecto interesante, vamos a ver por ejemplo una foto. Vamos a las fotos. Tenéis calidad de fotografía. En cuanto al aspecto del ajuste a la pantalla de lo que el usuario está viendo, funciona exactamente igual. Como podéis ver, si cambio el tamaño de la pantalla, el reader cambia la estructura de las columnas y se ajusta a las pantallas. Esto es muy importante porque se estudió, incluso podemos eliminar esta barra de aquí, se estudió para que la lectura en netbook fuera óptima. Ahora, pulsando aquí, volvemos a traer, digamos, el menú de navegación. Bien. Ahora os voy a explicar una parte muy importante de la que no dispone el Times Reader en absoluto, que es el sistema de aplicaciones que se ejecutan sobre nuestro sistema. Por ejemplo, si marcamos la palabra Merkel, desplegamos aplicaciones y activamos Wikipedia, nos busca dentro de la Wikipedia las apariciones de Angela Merkel y podemos pulsar en la primera aparición y de esta forma obtenemos mucha más información sobre palabras o conceptos que aparezcan en la noticia y de los cuales no conocemos su significado. Como podéis ver, estos son aplicaciones. Puedo volver al periódico y además estas aplicaciones siempre se mantienen vivas, siempre puedo mantener el resultado que he realizado de la búsqueda, en este caso de Angela Merkel. Otro tipo de aplicaciones interesantes es, por ejemplo, el Google Maps. Podemos marcar un lugar y decirle a Google Maps que nos sitúe Düsseldorf. Y aquí tenéis situado Düsseldorf en Germany. Si no sabemos dónde está una ciudad, solo tenemos que marcarla y el sistema nos lo localiza en Google Maps. Este tipo de aplicaciones nos abren una serie de potencialidades de las que no dispone el New York Times Reader.